Hola chicos, hoy vamos a trabajar en un proyecto, bueno, este proyecto de aquí, el que están viendo ahorita, se trata de la planta de Borojó y entonces vamos a seguir pues hablando de la planta de Borojó. Va a seguir un compañero llamado David Amaya, que va a hablar por medio de audio, no va a presentar cámara y pues ya. Te invito a que te suscribas y actives la campanita en este canal, ya que habla sobre temas de tecnología y cómo ahorrar energía. Amén. Asimismo te invito a que sigas esta página web donde puedes hablar de la reciclaje de todo el tema y puedes ver varias secciones y puedes aprender cómo reciclar, de qué forma hacerlo, cómo ayuda a la comunidad, cómo ayuda al planeta Tierra. De uno en uno vamos creciendo. Bueno, después de todo esto dicho de las suscripciones, de las ediciones, bueno, lo que sea, ya comencemos con este reportaje o bueno, proyecto. Muy buenas a todos, bienvenidos, soy David Amaya y voy a explicar cómo se planta el borojó. Bueno, el borojó es originario del bosque húmedo tropical del Pacífico de Panamá, del occidente de Colombia, más o menos por Chocó, y del norte occidente de Ecuador, con una humedad relativa de un 85%, con una pluviosidad anual de 4.000 milímetros. Y una temperatura promedio de 20 grados Celsius. Se encuentra en estado silvestre y son plantaciones familiares y comerciales. Este árbol alcanza más o menos unos 3 a 5 metros normalmente, aunque hay algunos ejemplares que pueden medir mucho más o mucho menos, que serían pues algo un poco más extraño. Hola, soy yo otra vez. Bueno, ya complementando lo que dijo David Amaya, esta fruta, la pulpa de esta fruta del borojó, sirve para curar enfermedades como la celulitis, que son muy cotidianas, más bien como que suceden bastante, ¿sí? También sirve para, pues, productos capilares, también sirve para estímulos para parejas cuando viajan allá, también sirve para embalsamar cadáveres, o sea, tienen muchos usos culturales y también sirven para varias cosas. También se usa como un jugo tradicional allá en la costa pacífica, y es de la costa pacífica. También como esto tiene problemáticas ambientales como todas las plantas, qué triste, pero tiene problemáticas ambientales. La problemática ambiental de esta planta es que hay personas, por el consumo de las personas se talan mucho los árboles donde crecen estas frutas. Los animales también son un problema para estas plantas y también la falta de agua debido al cambio climático. Tristemente eso es lo que pasa cuando no cuidamos el planeta Tierra. Y pues por eso es que hay veces que el cambio climático sucede y pues esto afecta a varias plantas, no solo incluyendo a esta. Otro de los datos más importantes sobre este tema es el... ¿Qué me pasa? Corte comerciales. Ahora sí, esta planta es muy vendida en varias zonas del país y también en zonas externas, o sea, en fronteras y también fuera del país, más que todo en Sudamérica. Es muy vendida y por lo tanto lo que les acabo de decir el árbol de estas es muy talado, tanto como para esos usos como para otros, y pues la verdad hay que comenzar como a hacer formas como de regularlo todo, ¿sí? Si consumimos esto, pues consumimos, o sea, tratamos de hacer que siga creciendo más bien no que siga creciendo, sino que se siga siendo usado correctamente, ¿vale? Y pues sí, también esta reflexión estuvo buena y este soy yo del futuro, porque pues edité este video un poquito, ya lo había subido, pero lo edité y ya
Nos vamos a despedir ahorita. Bueno, chao el futuro. Bueno, esto siendo todo por hoy, ya terminamos este reportaje con David Amaya, conmigo. Van a ver unos subtítulos aquí en English, los está haciendo Juan Pablo Clavijo. Él fue el que nos ayudó con el tema de la subtitulación. Y pues van a ver este video subido en estas páginas web o canales de YouTube. Y pues espero les haya gustado.